a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es el Señor, cuán grande es mi corazón entona esta canción. Cuán grande es cuán grande es Aleluya. Adore al Señor en esta mañana, hermanos. Adórele porque Él es grande, porque no hay nadie como Él, porque maravillosas son sus obras, porque bueno es para siempre Jehová, porque bueno es para siempre el Señor, que nos ha permitido llegar a un nuevo año, que nos ha permitido proyectarnos para este nuevo año, y que aún a pesar de las debilidades, aún a pesar de la falta de fe, Él ha sido fiel. Él no ha faltado ni un segundo a sus promesas. Ninguna de sus promesas ha caído sin que se cumpla. Todas se han cumplido, porque no nos paga Dios conforme lo que nosotros merecemos, sino conforme a la multitud de sus piedades y de sus misericordias. Amado hermano, este es un nuevo año de oportunidades. Es un nuevo año para que nos levantemos y hagamos algo importante para la obra del Señor. Porque recuerde las palabras del Señor que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Será recompensado aquel que tenga obras, pero el que no haga nada no podrá recibir una recompensa, no podrá tener el gozo de una recompensa. Así cuando aquí en la tierra hacemos algo y la gente lo reconoce, hay alegría, hay gozo en nuestro corazón, hay motivación para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mas la recompensa del Señor es sobre todas las recompensas humanas que podamos nosotros recibir. Por eso en este año es un año de victoria, es un año de bendición, es un año de esfuerzo, de trabajo, es un año de obediencia, es un año donde nuestro principal propósito debe de ser agradar a Dios sobre todas las cosas. Padre, en esta mañana te pido que hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, la palabra que vamos a leer.
y que entendamos en nuestro corazón que somos tu iglesia, y que aprendamos, Señor, si es que no hemos aprendido, el valor que nosotros tenemos, porque tú nos has valorado, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Saludamos a todos aquellos hermanos que ya nos están viendo y escuchando a través de el Ministerio de Comunicaciones Faro de Luz. Gracias por estar en sintonía de radio Faro de Luz e IMEFAL TV. Es una bendición poder estarles saludando desde acá, desde la República del Salvador. ¿Encontró la porción, hermanos? Vamos a leer entonces Mateo 16, 13 al 20. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Hermanos amados, tomando en cuenta esta porción, y que esta es una porción del Nuevo Testamento, y que aparece la palabra iglesia, y no es ninguno de los apóstoles que la está mencionando, sino Jesús, el Hijo de Dios. Y él hace una afirmación, que sobre la afirmación de Pedro que él es el Hijo de Dios, sobre esa afirmación él fundaría o establecería su iglesia. Su iglesia. Entonces queremos meditar bajo el tema la iglesia, bajo esa afirmación de Jesús. Cuando no se daba o nadie entendía lo que significaba la iglesia del Señor, el Señor Jesús mismo está hablando y está diciendo que la va a fundar, y que cuando la funde bajo esa corriente de pensamiento que Él es el Hijo de Dios, o bajo esa teología, o bajo esa doctrina, que significa la palabra doctrina y enseñanza, Él iba a fundar la iglesia. Y cuando dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que estaba diciendo es que la iglesia, que lo que significa la palabra iglesia es asamblea, y viene del griego eclesia, y el Señor dice las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Lo que está diciendo es que la iglesia tendría oposición, tendría resistencia del enemigo,
y tendería el enemigo a aniquilarla. Pero la verdad es, hermanos, que desde aquel momento han pasado 2000 años y la iglesia sigue viva hoy y predicando el único evangelio que tiene salvación. ¿Cuántos lo creen en esta mañana, hermano? La iglesia sigue viva. ¿Es usted la iglesia del Señor? Siendo la iglesia del Señor, está viva. Entonces prediquemos esa palabra de salvación que se nos ha dado a nosotros, que prediquemos para salvación de muchas personas. Entonces, a través de toda la historia de la iglesia, el diablo ha querido destruirla, pero no ha podido ni podrá, porque la iglesia no es, hermanos amados, una organización humana. Las organizaciones humanas son levantadas por hombres y estas trascienden a 2, 3 generaciones. Pero llega el momento en que por la mala administración de algunos, y para que se muestre que solo hay uno que no falla, estas organizaciones, llámense partidos políticos, estas van a sucumbir, van a terminar en derrota, porque son todas organizaciones humanas, llámese empresa, lo que se llame. Mas sin embargo, la iglesia no podrá ser derrotada nunca. La iglesia cumplirá su fiel propósito para lo que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, porque no es una organización humana, sino que es un organismo divino. Y que este organismo divino, llamado iglesia por el Señor aquí, que significa asamblea de creyentes, personas que serían juntadas por la gracia del Espíritu Santo con una misma fe. Entonces, personas que tendrían no solamente la fe, no solamente el amor, no solamente la esperanza, sino que tendrían un mensaje poderoso, capaz de cambiar y trastornar vidas, capaz de sanar los enfermos, capaz de resucitar los muertos, capaz, hermanos amados, de orar para que haya lluvia o para que no haya, y el Señor responder a través de las afirmaciones que la iglesia ha venido haciendo. La iglesia no podrá ser derrotada, porque digo nuevamente, no es una organización humana, es un organismo divino que nació en el año 30 de nuestra era, con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 sobre aquellos 120 que estaban. Mas sin embargo, este proyecto, este organismo divino nació desde mucho tiempo antes en la mente y el corazón de nuestro Dios, porque la palabra dice en la carta a los Efesios que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Oiga, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo en que habitamos fuese fundado, ya Dios tenía, amados hermanos, ese plan para con nosotros. Y Él sabía que la resistencia iba a venir, y esa resistencia para con la iglesia, hermanos amados, comenzó poco tiempo después de su fundación, con las persecuciones que se suscitaron en Jerusalén,
lugar de nacimiento de la iglesia. Hermanos amados, el poder de la iglesia era capaz de penetrar profundamente en el corazón de las personas y cambiarlos. Y era capaz también, y sigue siendo capaz, el mensaje de endurecer corazones, como la palabra de Dios endureció un corazón que ya estaba endurecido, como el corazón de Faraón en el antiguo tiempo. Porque la palabra dice que cuando la iglesia nació, empezó a crecer vertiginosamente, y aquellas personas que en Hechos 6 fueron elegidos como diáconos para repartir la comida a las viudas, más tarde fueron, hermanos, tomados en cuenta por el Señor como predicadores de su palabra, y se encontraban predicando la palabra del Señor. Y un hombre llamado Esteban, que es uno de ese grupo de diáconos, estaba predicando la palabra del Señor, palabra que muchos de corazón duro no podían resistir, se tapaban los oídos, rechinaban o crujían los dientes, pero seguían oyendo la palabra de Dios en sus oídos, en sus mentes y en sus corazones. Pero no les bastó eso, sino que, hermanos, lo sacaron de la ciudad, lo mataron a pedradas, y empezó la persecución de parte de Satanás, utilizando personas en contra de la iglesia del Señor. Entonces empezó la persecución, y en esa persecución tenía que ver un hombre llamado Saulo, originario de Tarso, que había venido a estudiar a Jerusalén con el rabino Gamaliel. Entonces este hombre había escalado sus estudios, su aplicación, su disciplina, su interés por el fariseísmo, lo había hecho escalar posiciones altas dentro de esta organización humana, el fariseísmo. Entonces este hombre tenía poder, y a este hombre le fue dado más poder, cartas para perseguir, arrastrar y encarcelar, y si era necesario matar a cristianos, como ya lo habían hecho con Esteban el diácono. Entonces este hombre, viniendo de Jerusalén camino a Damasco, hermanos amados, una luz se le apareció en el camino. Este hombre fue derribado a tierra, según su propio relato. Y cuando fue derribado a tierra, de en medio de esa luz salía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él oyó esta voz, dijo: ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que preguntó, cuando le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Esa voz le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Saulo le volvió a preguntar: ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad, fue la respuesta, y se te dirá lo que tienes que hacer. Algunas veces hay personas que se equivocan, creen que cuando persiguen a determinado grupo de creyentes en el Señor Jesucristo, cuando persiguen a una persona criticándole, difamándole, hablando de ella, o hasta planeando hacer cosas en contra de ella, están persiguiendo a la persona. Pero aquí nosotros podemos ver que no es a la persona, porque Pablo o Saulo estaba persiguiendo a las personas, pero Jesús le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, hermano, alguien le está persiguiendo, no se preocupe, no es a usted, es al Señor que está persiguiendo. Y se va a tener que encontrar más temprano que tarde con el Señor. Entonces la iglesia, hermanos, estaba experimentando la persecución. Pablo
o Saulo, de perseguidor de la iglesia, se convierte él en un perseguido, porque ese día fue el momento de su conversión al Señor. Ese día Saulo, que más tarde se llama Pablo, comprendió de una manera clara que él era poderoso, que sus compañeros en el Sanedrín eran poderosos, pero no había ningún poder más grande que el que le había hablado ahí, que el que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Pablo no le quedó otra opción que convertirse al cristianismo. Se convierte en predicador y ahora empieza a ser perseguido. La iglesia, hermanos, su naturaleza no es de origen humano, sino que es de origen divino. ¿Por qué? En el verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta afirmación que tú has hecho, que soy el Hijo de Dios, significa esta frase: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí donde se equivocan muchos católicos, que dicen que la iglesia es fundada sobre Pedro, y que Pedro fue el primer papa, y que Pedro tiene la llave del purgatorio. Puros inventos, puros inventos. Y son, hermanos, frases, palabras o el versículo sacado de su texto o de contexto para poder inventarse esto, hermanos, que realmente viene siendo una blasfemia, que viene siendo una mentira. El vocablo iglesia significa asamblea de llamados, y se aplica el término a todo el cuerpo de cristianos de la ciudad, o también a cada cristiano de manera individual. Por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta o sus cartas a los corintios, está escribiendo esa carta a la iglesia de la localidad, a la iglesia de la ciudad de Corinto, no a una iglesia en particular. Cuando escribe la carta a los Gálatas, a los Efesios, cuando escribe, hermanos, en el libro de Apocalipsis, Juan, por la voz del ángel y mandato del Señor, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, escribe a la iglesia que está en esa región. Por eso el término iglesia puede aplicarse al grupo de creyentes, a la totalidad del grupo de creyentes en la comunidad. Puede aplicarse también al grupo de creyentes dentro de un local donde se congregan los que ya han recibido a Jesús como su Salvador. Y puede aplicarse también de manera individual a cada cristiano. Y la iglesia, hermano, el vocablo iglesia describe a los cristianos como santos, porque esto es la iglesia, y esto es lo que queremos en esta mañana, que nosotros entendemos. La iglesia, hermanos, se describe como personas que han sido apartadas del pecado, que antes tuvimos vidas en desorden, sí, fuera de la voluntad de Dios, sí, pero ahora no. La situación ha cambiado porque hubo alguien que vino, hermano, pagó por nosotros, nos sacó de la podredumbre en que estábamos, nos limpió y nos puso en un lugar diferente para que nos mantengamos así
apartados de toda contaminación. Cuando usted vino al Señor Jesús, hermanos amados, siempre digo esto y no puedo dejar de decirlo, porque cuando usted vino al Señor Jesús, sucedieron tres cosas. Número uno, sucedió la justificación. Justificación significa libre de culpa. La culpa que estaba sobre usted y sobre mí, y que por esa culpa llamada pecado merecíamos morir, fue sobre Jesús en su muerte. Y Jesús quitó la culpa de nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, o todo ser humano tiene que hacer, es mirar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero inmolado, como el Cordero expiatorio, como aquel que quita la culpa, que quita el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando lo vemos así, ya somos libres de culpas, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que me están escuchando ahora y que no tienen a Jesús en su corazón, están enemistados con Dios. Alguien puede decir que está escuchando, eso no es cierto, porque yo no soy enemigo de Dios, porque yo no me considero enemigo de Dios, pero Él sí se considera enemigo suyo a causa del pecado. Y la única manera en que Dios ya no nos ve como enemigos, sino al contrario, como hijos, es viniendo y recibiendo a Jesús como nuestro y único Salvador personal. Entonces sucedió eso cuando aceptamos, justificados. La culpa que teníamos se nos quitó. Número dos, fuimos regenerados. ¿Qué significa esto? Misma persona, mismo Juan, mismo Daniel, mismo Pedro, pero ahora transformado, diferente, piensa diferente, actúa diferente, canta diferente, todo es diferente. A eso se le llama regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oiga, todas las cosas son hechas nuevas. Ya nuestros pies no van para donde iban antes. ¿Dónde iba antes sin el Señor? A cualquier lugar, a la cancha de fútbol, en este horario a lo mejor preparándose para irse. Muchos a la cantina, muchos al bar, a cualquier otro lugar. Muchos estaban preparando en estos momentos para ir donde el amante en el mundo. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, cambió por completo nuestra vida, nos regeneró. Y no es que las personas ya no tengan la oportunidad de ir a esos lugares que iban antes. Sí tienen la oportunidad de ir, pero ya no quieren. ¿Y por qué? Eso es lo bueno. Cristo ha regenerado nuestras vidas. Él lo ha hecho. Alábele porque Él vive. Entonces nos cambió, nos quitó la culpa, nos regeneró, que significa también nos cambió, y ahora lo último, nos santificó. La palabra santo significa apartado del pecado. Cuando usted se le para a un católico enfrente y le dice yo soy santo, se ríen de usted y le pueden llamar hasta blasfemo, cualquier cosa. Algunos se pueden indignar tanto que hasta le pueden pegar, porque santo para ellos es un muñeco. Santo para ellos es una imagen que está en un papel. Pero uno no es santo, dicen ellos.
¿Y por qué dicen eso? Porque no entienden. La palabra dice que Él nos santificó. ¿Qué significa eso? Que nos separó, nos apartó y nos hizo exclusivos de Él. ¿De quién es usted, hermanos? Del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos son del Señor? Ustedes del Señor, exclusivo. Y santo también, hermano, significa que cuando usted falla, hace algo indebido, se siente mal. Se siente mal. Y no haya qué hacer. Y algunos tiemblan, algunos se preocupan, algunos no duermen, algunos lloran. Y lo mejor que puede hacer una persona que ha sido llamada por el Señor a ser santo es volverse a los brazos del Señor y reconciliarse con Él, para que esa situación no le siga atormentando, porque vendrá el momento de no hacerlo, vendrá el momento que la conciencia se cauterizará. Y hay personas que cuando fallan se sienten mal, pero cuando siguen fallando y sin arrepentirse, se llegan a acostumbrar, y cuando se acostumbran ya no sienten nada, ya no sienten esa desesperación. Pero la iglesia, hermanos, somos santos, somos pueblo escogido por Dios. También se nos llama cristianos, se nos llama discípulos también. Y como dije, la fundación de la iglesia se da en Hechos 2, año 30 del calendario que todavía nosotros usamos. Porque alguien puede decir, y algunas veces a cristianos que no conocen la historia de la iglesia los confunden, y le dicen los católicos: nosotros somos la primera iglesia. Y cuando el cristiano pregunta ¿por qué?, le dice: ¿hace cuánto ustedes están congregándose en ese lugar? No, hace 10 años, ya ven. La iglesia, por ejemplo, de la ciudad, del centro de la ciudad, la sinagoga católica, esa se construyó hace cientos de años. Pero no hablemos de cientos de años, dicen ellos, sino que hablemos acerca de la catedral de San Pedro, que está en Roma, que se hizo porque Pedro fue el primer papa. Es mentira. La iglesia verdadera es la de Hechos 2. Aquella iglesia que recibió al Hijo, aquella iglesia que no solamente recibió al Hijo, sino los mandamientos de Dios, y que se ha esforzado para mantenerse libre de contaminación. Aquella iglesia que renunció o rechazó por la palabra la idolatría. Y esto, a lo que ellos llaman primera iglesia, son idólatras. Son idólatras. Mas sin embargo, la verdadera iglesia es Hechos 2, la que nace en Hechos 2, y nosotros, a pesar de que ya han pasado casi 2000 años, nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque compartimos, hermano, la misma fe. El Cristo de ellos es nuestro Cristo, es nuestro Señor, el que dijo que se iba y que iba a preparar lugar, pero que iba a volver. Hermano, a ese Cristo es el que nosotros le estamos esperando. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Fundación de la iglesia, Hechos 2. Miembros de la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia,
tienen fe en el Evangelio y también una sincera, oiga esta palabra, confianza de que Cristo es el único Salvador, no hay otro. No hay otro Salvador, Él es el único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más, la iglesia lo sabe. La obra de la iglesia. Nosotros no estamos esta mañana aquí porque queremos. Estamos porque se nos establece como mandato predicar la obra de la iglesia. La principal obra de la iglesia, podría decir, es predicar la palabra de Dios, tomando en cuenta la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la principal obra de la iglesia, predicar la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, hermanos. Y eso es lo que salimos a hacer por las casas. Las ordenanzas bíblicas para la iglesia después de la conversión, después de recibir a Jesús como su Salvador personal. El bautismo en agua, Hechos 8, 36 y 37. Bautismo en agua para hombres y mujeres, para aquellos que han creído. No bautismo de niños. La iglesia no bautiza niños. No es bíblico bautizar niños. Ordenanzas para la iglesia. La forma de bautismo. Hay varias clases de bautismo. Hay bautismo por aspersión, que es cuando le echan agua encima a la persona. Pero el bautismo bíblico es bautismo por inmersión. Tiene que ser sumergido completamente su cuerpo en agua. La fórmula del bautismo, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que el Señor ordenó. Participar de la cena del Señor son ordenanzas para la iglesia. También para la iglesia, responsabilidad de ser luz. Mateo 5, 14, luz. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos esa responsabilidad de alumbrar en este mundo de tinieblas. Otra ordenanza para la iglesia es el culto a Dios. Romanos 12:1, os ruego pues, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de venir con entendimiento, saber a lo que venimos, saber lo que estamos haciendo. También la organización, plano, estrategia para trabajar y llevar, extender el mensaje a todas otras personas. Y, hermanos, como parte final, la iglesia está para predicar. La iglesia ayuda en muchas cosas, en muchas áreas. Pero su principal propósito es predicar la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que salva, es la que transforma al ser humano.
y la que da vida a los muertos. Y esta palabra, hermanos, trae mucha bendición. Entonces, yo quiero decir esto para finalizar. El enemigo ha querido detener la obra en todos los lugares donde han venido nuevos creyentes al Señor, pero no ha podido ni podrá. Porque yo digo, Dios, con sus centenas y veintenas de millares de ángeles que tiene, Él podría mandar ángeles a predicar el evangelio, pero no les ha dado el privilegio a ellos. Se nos encomendó a nosotros el privilegio de llevar esta palabra. Por eso la palabra dice que Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que lleven esta palabra, la predicación, a muchas personas, pero también sobre todo los dones ministeriales, para que sean edificados los que ya han sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestra oración al Señor es que levante hombres, que reparta sobre ellos dones ministeriales, y que el Señor use a cuanta persona sea posible para que cumplamos esta grande labor que tiene la iglesia de llevar la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación? Aleluya. Vamos a llegar hasta acá. El tiempo se nos ha ido. El reloj no estaba funcionando en la mañana y yo estaba equivocado con el tiempo. Se nos ha terminado, el transporte está llegando. Llegamos hasta acá, pero no me debo de bajar sin antes hacer un llamado. Por si hay alguien que quiere unirse hoy a la iglesia del Señor. Si hay alguien que quiere venir y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, puede hacerlo en esta mañana. Yo no tengo mucho tiempo para poder estar acá haciendo un llamado extenso, pero la invitación está. Si hay alguien que quiere venir, venga, porque este es el tiempo de Dios para su vida. Amén. Hay alguien que va a venir, no se vaya sin Cristo, porque usted vino a este lugar no porque usted realmente quiso, no porque alguien le invitó solamente. Todo eso es el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso le decimos, no pierda esta oportunidad. Es el Señor que le está dando. Dios bendiga a este varón que viene para recibir a Jesús. Déjenlo que suba, déjenlo que suba. Venga para acá. Vamos a ver si hay alguien más que quiera venir hoy para recibir a Jesús. Ya vamos a orar por él. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy y recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador personal? ¿Hay alguien más que quiera, alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Ahí puede estar alguien sentado ahora mismo, pasando como creyente en Cristo ante los demás. Pero Dios conoce realmente su situación, ¿verdad? Por eso el reconcilio existe. Amén. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy y reconciliarse con el Señor y empezar este nuevo año diferente, con proyecciones diferentes, considerando la misericordia del Señor? ¿Hay alguien más que quiera venir a reconciliarse?
Dios bendiga a la hermana también que viene hoy para reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien más? Yo creo que aquí hay algo glorioso que el Señor está haciendo ahora. El Señor está obrando de manera especial. Vamos a pedir a algunos líderes que pasen ahí al frente a orar con los hermanos. Y yo voy a orar aquí con este varón que viene para recibir a Jesús también como su Salvador. Yo voy a llegar hasta acá, pero si hay alguien más que quiere reconciliarse, no es que a lo mejor quiere, que sabe que necesita hacerlo, no se quede ahí sentado en esa silla. Si usted sabe que necesita, yo creo que este es el tiempo de Dios para su vida. Usted puede empezar un buen año, pero si usted se queda así sin reconciliarse, y a lo mejor le digamos, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, usted se va a creer eso, se va a confiar, pero ante Dios usted no tendrá nada. Ante nosotros a lo mejor sí, ante Dios no. Por eso el llamado es para que hoy se levante y venga y empiece un buen año para que el Señor bendiga su vida. Dios bendiga también la hermana, ¿verdad? Dios bendiga a la hermana que viene hoy también para reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que quiera hoy venir y recibir a Jesús? Este es el momento de Dios para su vida. Este es el momento de Dios para su vida. Este es el momento de Dios. Dios tiene planes maravillosos que usted ni se imagina. Ni se imagina lo que Dios tiene para usted. Ni se imagina. Pero Él dice en su palabra que pensamientos de paz y no de mal tiene para todos nosotros, para darnos el fin que esperamos. Por eso es el último llamado. No se vaya a quedar usted. Usted está sintiendo de Dios. No se vaya a quedar ahí, porque usted va a regresar triste hoy. Mas sin embargo, los que están pasando gozosos, porque Cristo vive en sus corazones. Último llamado. ¿Hay alguien más que quiera levantarse hoy y venir? Bueno, cerramos este llamado, pero es bueno que usted esté reconciliado con el Señor. Me estaban contando el otro día un muchacho de 22 años, un infarto al corazón. Murió fulminantemente. No se necesita estar viejo para morir. No necesita estar uno en una guerra para morir. La muerte puede llegar en cualquier momento a cualquiera de nosotros, pero también algo más, el arrebatamiento de la iglesia. Y si no está preparado, no se irá con el Señor. Pónganse en pie, iglesia, oramos ya por los hermanos que han pasado a reconciliar, y también oramos por este varón que va a recibir a Jesús hoy como su Salvador. A los que están hoy reconciliándose, y a usted también le voy a pedir que repita esta oración, que es la oración de fe conmigo. Diga: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro mi corazón para que entres en él y cambies mi vida. Dame la fuerza que necesito para seguirte. Gracias por salvarme. Amén. Ahora oremos por todos ellos, hermanos. Oremos, extienda sus manos acá al frente y le damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos da en este inicio de año. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de ellos, Señor, que hoy han venido delante de tu presencia. Bendice, Señor, a mi hermano. Bendice su vida, su familia, sus proyectos, lo que haga, Señor. Bendícelo para gloria y honra tuya, Señor. Bendice a mis hermanos también, Señor, que valientemente han venido hoy para reconciliarse contigo, reconociendo, Señor, sus debilidades y reconociendo tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu grande poder. Señor, te doy gracias. Gracias, te pido la fuerza para ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo dejo a nuestro hermano ya para concluir. El tiempo se nos fue. Dios